Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu casa. Permite, Señor, que escuchemos tu palabra. Señor, que no me escuchen a mí, pero que escuchen tu voz, Señor, porque tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han entrenado a alguien? Tal vez en su trabajo, los nuevos iban llegando, el jefe les dijo: tú eres de los más viejitos aquí, ¿va? Tú ya sabes hacer el trabajo, entrénalos. Entrena a los nuevos. O a lo mejor es en tu escuela. En tu escuela tú eres un buen estudiante y tú ayudas a regularizar, ¿verdad?, a otros muchachos. O a lo mejor solamente estás entrenando a tus hijos. Vas a entrenar a tus hijos para que sean buenas personas. ¿Cómo entrenarías a esa gente que son tus estudiantes? ¿Cómo les pasarías todo el conocimiento que tú tienes a esas personas? ¿Eres un buen maestro? ¿Cuántos de aquí saben que son buenos maestros? Más o menos. ¿O ustedes son malos maestros? Hay unos maestros, ¿verdad? Hay unas gentes en el trabajo que sabemos que son malas personas. Son esos jefes de que entrenan a uno, pero cuando uno se equivoca, como dicen aquí, les dan carrilla. Se burlan de ellos, los señalan y todo el mundo se ríe de ellos. ¿Cuántos de nosotros conocemos jefes así? Estos jefes que se burlan y en lugar de dirigirnos bien, hasta nos da coraje, ¿verdad?, ir a estos lugares. Nada más nos gritan y no nos dirigen bien. La pregunta es: ¿tú cómo corregirías un error? ¿Tú cómo corregirías un error? Hay gente que les gusta avergonzar, ¿verdad?, a las demás gentes y señalar. Y cuando uno lo hace, ¡ay, qué feo se siente! ¿Cómo le hacen ustedes para corregir a alguien? El día de hoy encontramos en la lectura del Evangelio. ¿Puede leer, Cristina, por favor? Marcos 6. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y les compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso estaría casi un año de trabajo. Costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Todos hemos escuchado este mensaje antes. Hemos escuchado esta lectura de la Biblia. Esta habla acerca de las 5,000 gentes que fueron alimentados con 2 pescados y con 5 panes. Yo creo que ya todos hemos escuchado esta historia, el milagro que hizo Jesús. Pero en esta mañana yo no quisiera enfocarme en el milagro de Jesús. Yo quisiera enfocarme de la manera que Jesús hizo para entrenar a sus discípulos. La Biblia dice que esa historia viene en el capítulo 6 de San Marcos, versículo 30. Al principio del capítulo la Biblia dice que Jesús tenía ¿cuántos discípulos? ¿Quién se acuerda? 12. Dice la Biblia que Jesús les dijo: vayan de 2 en 2 a los pueblos que yo les voy a marcar. Cuando lleguen ahí, toquen la puerta y al que lo reciba, háblenles de Dios. Pero no lleven dobles sandalias, no lleven dinero, no lleven nada. Fíjense, vamos a leerlo, como Jesús entrenó a sus discípulos. Pero, ¿quiere leer, por favor? Mateo 6. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni
no dos mudas de ropa, y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. La Biblia dice que Jesús mandó a sus discípulos y les dijo: pero no lleven lunch. Vayan, pero no lleven sus carteras. Vayan, pero no lleven sus mochilas, sus backpacks. Vayan, toquen la puerta y anuncien las buenas nuevas de salvación. Imagínense qué susto. Ir a tocar puertas de gente que no conoces, anunciando a Jesús. Pero hay algo muy importante. Jesús los envió ¿cómo? ¿Les dio qué? Jesús les dio, ¿qué les dio? Autoridad. ¿Cómo fue esto de Jesús con los discípulos? La Biblia dice que al principio de su ministerio, Jesús escogió a 12 hombres, a 12 discípulos. Ya se saben el nombre de ellos, ¿verdad? No se los voy a preguntar porque yo sé que ya saben sus nombres, pero déjenme decirles que Jesús no tenía necesidad de entrenar a discípulos. ¿Por qué? Jesús se pudo haber parado enfrente de la ciudad, hubiera podido brillar, así como en el día, ¿se acuerdan de la transformación, de la transfiguración? Hubiera brillado y todo el mundo hubiera dicho: wow, este es Dios. No tuvo necesidad Jesús de entrenar a estos hombres. Tampoco tenía Jesús de lidiar con las familias de los discípulos. ¿Sí saben que algunos eran casados? Y a veces las señoras, los que estamos casados sabemos, ¿verdad?, que a veces no podemos hacer todo lo que queremos. O a veces era la suegra. Una vez la suegra de Pedro ahí se enfermó y Pedro le dijo: mi suegra está enferma, sánala, ¿no? Por favor. Y Jesús le dijo: espérame, tengo que predicar. Fue y le ayudó. Y luego Jesús no tenía que haber lidiado con los egos de los discípulos. ¿Sí saben ustedes que los discípulos, los 12 discípulos, se peleaban así como tus hijos de quién es el mejor? Los discípulos decían: yo soy el mejor. Una vez una mamá de los discípulos dijo: yo quiero que mis 2 hijos, uno en el cielo se sienta a tu derecha y uno a la izquierda. Las mamás, ¿verdad?, también empujaban a los discípulos a ser los mejores. Jesús no necesitaba lidiar con esto. Y tampoco necesitaba lidiar con la traición. ¿Se acuerdan que Pedro, el gran Pedro, lo negó 3 veces? Nos acordamos de Judas. Judas, el que destruyó a nuestro Señor Jesús. El diablo creyó que lo estaba destruyendo, pero en realidad Jesús encontró esa manera, era la salvación. Pero desde el principio Dios en Jesús había decidido usar a hombres normales para lograr la evangelización del mundo. Jesús escogió a estos 12 discípulos. La semana pasada nosotros leímos en Efesios. ¿Se acuerdan cuando leímos? La Biblia dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. ¿Se acuerdan? En el sermón, con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Dios qué? Dios nos escogió. De la misma manera que Dios escogió a los 12 discípulos, Dios te escogió a ti. Levanten su mano. Digan: Jesús me escogió. Póngansela en el pecho y digan: Jesús me escogió. De veras, Jesús te escogió. Así como Jesús escogió a sus 12 discípulos, a ti también te escogió. Y esto lo leímos nosotros la semana pasada. Jesús les enseñó a sus discípulos a que tomaran la responsabilidad, a que tomaran el control. Sí, ellos eran discípulos, pero en el futuro ellos iban a ser líderes. Y Dios les encargó la evangelización de todo el mundo. La Biblia dice que estos hombres hicieron que el evangelio avanzara. Y a su vez, ellos entrenaron a otros discípulos. Y esos discípulos después se hicieron líderes. Y los líderes siguieron entrenando más y más personas hasta el día de hoy, que casi todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios. Vamos a leer juntos, por favor. Jesús, el Maestro excelente.
¿Cuántos de ustedes tienen algún jefe que no sabe lo que quiere? ¿De qué hablo? Hay algunos jefes que tienen metas, pero no saben cómo comunicarlas con sus trabajadores. A veces te dice, pues ahí haz algo, y luego te regañan porque no haces lo que él quiere. Pero si no te dice, ¿cómo vas a saber tú lo que quiere tu jefe si no tiene el don, la facilidad de explicar, ¿verdad? ¿Qué quieren? Uno se frustra si uno no sabe lo que quieren o cómo quieres el trabajo, qué quieres que haga, a dónde vamos. Yo sé que tú en tu cabeza sabes a dónde vas, pero yo no entiendo qué quieres tú. Gracias a Dios, la misión que Jesús tenía, que dice aquí, expuso la misión. Jesús expuso la misión claramente. En la lectura del día de hoy, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a los discípulos? Jesús les dijo, denles ustedes mismos de comer. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Hay duda? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que tú le digas de comer. ¿Hay alguna manera de no entender ese mensaje? Es claro, la misión de Jesús es clara. Muchas veces nosotros en nuestra vida estamos en algún punto de nuestra vida que decimos, para la derecha o la izquierda, y le decimos, Señor Jesús, ¿qué hago? Y luego vengo con el pastor, ore por mí, no sé qué hacer. Jesús no me da la respuesta. Y después con sus amigos cristianos les dicen, oren por mí, porque no encuentro el lado. Hermanos, la verdad es que Jesús nos habla claramente. Y la verdad es que Jesús te dice, y muchas veces no hacemos lo que Jesús dice porque no queremos esa solución. Tal vez te cuesta más trabajo y dices, Señor Jesús, mándame mejor un email o háblame a mi teléfono. Y Dios te habla claramente de lo que quiere que tú hagas. Y nosotros decimos, ay Señor, como que comunícate claro. Así se comunica Dios, así como le dijo a los discípulos, ustedes denle de comer. Así nos habla Dios lo que quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Nosotros hemos visto otros sermones y la Biblia dice que todos tenemos dones espirituales. ¿Quién de aquí sabe cocinar rico? Levante la mano. ¿Será que Dios quiere que tú cocines para la iglesia? ¿Cuántos de ustedes cantan bonito? Levanten su mano. Hay más micrófonos, hermanos. No son especial de la hermana Cristina, no es especial de mi hija o de la hermana Vero, no. Vengan, entre más cantemos, más bonito, ¿verdad? O tocar un instrumento. Qué bueno que vino Enrique, ya está bien loca la de las uvas. Todos tenemos un don. El que da, el que sirve. Hermanos, déjame decirles que esto es tan bonito, que Dios nos dio dones, y cuando nosotros hacemos para lo que Dios nos hizo, encontramos paz. Y la verdad, yo tengo mi guitarra, y cada que toco mi guitarra yo me gozo, adentro estoy riendo, ay, qué bonito se siente. Siento bonito, ¿por qué? Porque Dios me dio ese don de tocar la guitarra. Así cada uno de nosotros, con el don que Dios te dio a ti, se siente uno bien. No sé por qué, pero uno se siente bien cuando funcionas en lo que Dios te puso a hacer. Cuando no, hasta te salen telarañas, ¿verdad? Porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Hay otra cosa que Dios nos dijo a todos juntos, una misión que Dios nos dio a todos los hijos de Dios. Todos juntos leemos, por favor. Es abundante la cosecha, les digo, pero son pocos los obreros. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Vamos a leer todos juntos San Marcos 16, 15 y 16. Les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Eso se llama la gran comisión. Tenemos que compartir nuestra fe. Sí,
es bonito casarse, sí es bonito tener hijos y criarlos, es bonito comprarse una casa, un carrito, es bonito encontrar un nuevo trabajo que te paguen más, pero la Biblia dice que mientras hacemos todas esas cosas en nuestra vida, tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Tenemos que hablarle a las gentes de que Jesús es Dios. En nuestra vida, mientras que caminamos, les decimos a las gentes quién es Jesús. La Biblia dice que Jesús pasó 3 años con sus discípulos. Y en aquella época era tan bonito que el Maestro Jesús, a donde dormía, ahí dormían los discípulos. Si Jesús iba al desierto, ¿a dónde iban los discípulos? Si Jesús iba al cerro, Dios nuestro Señor, el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, gastó 3 años de su vida dedicados a estos 12 hombres. Imagínense tener un maestro así, día y noche estando con Jesús, pudiéndole preguntar, ¿y cómo se hizo el universo? ¿Ah? Y mi ADN, ¿cómo funciona? Y se dan cuenta tanta facilidad que tuvieron los discípulos. 3 años, pongan ustedes un 3 arriba, enséñame un 3. 3, todos 3, enséñame un 3. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años ha gastado Jesús entrenándote a ti? ¿Será que van 3 también que Dios te va enseñando? ¿O será que ya alguno ya lleva 40 años y que Dios lo está entrenando? ¿O será alguno apenas lleva 5 meses que Jesús lo está entrenando? ¿O será algunos otros que llevan 10 años escuchando la voz de Dios? Porque Dios no nos deja. Dios nos sigue entrenando siempre. Ahora, la pregunta obligada es, ¿ya estás listo? Yo no sé cuántos dedos pusiste, si 3, si 2, si 10, si 20. Miren, es bonito venir a la iglesia, es bonito estar en estudios bíblicos, es bonito venir y llenarse a alabar a Dios, pero Dios no quiere que solamente nos llenemos. Dios quiere que nosotros seamos gente de acción, no solamente decir, oh, pues sería bueno. Imagínense que levantaron la mano, oh, pues sería bueno que hiciéramos tamales algún día, sería bueno que comiéramos tamales. Y los que estamos ahí, los vemos y ¿cuándo? Y si solamente se quedan en pláticas, serás tú muy buena cocinera, pero si tú no sirves, nos quedamos en pláticas. Hermanos y hermanas, Dios quiere que tú seas una persona de acción. Ahora, algo que Jesús les enseñó a sus discípulos es su amor incondicional. ¿Sí saben ustedes que Jesús fue a la cruz y murió en la cruz para dar vida eterna? No solamente a todos, pero a los 12 discípulos. Jesús murió en la cruz. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Algunos, cuando Jesús fue a la cruz, ellos corrieron, se escondieron. Dice la Biblia que nada más de los 12 discípulos, nada más Juan fue a la cruz, su madre María y María Magdalena. Todos los demás se escondieron. Hubieron unos que hasta lo negaron. Pedro lo negó, Judas lo negó. Y aún así Jesús siguió mostrando este amor incondicional. Ahora, la verdad sea dicha, ¿cuántos de nosotros hemos corrido de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos escondido de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Dios y nuestra fe? Y la verdad es que Dios sigue mostrando su amor incondicional para ti y para mí. ¿Se acuerdan que les dije que levantaran la mano y la pusieran aquí y dijeran, Dios me escogió? La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de muerte no prevalecerán contra ellas. Hermanos, Dios te escogió a ti también para edificar su iglesia.
¿Cómo, pastor? Esto es cosa grande, esto es cosa de Pedro. A mí no me escogió Dios para edificar la iglesia, sí te escogió a ti. Déjame decirles que Dios nos usa a nosotros, cada persona, sea un niñito, Dios está haciendo la iglesia más grande uno por uno. De uno por uno. Dios te escogió a ti para lo que dice aquí, para edificar la iglesia de Dios. Y eso es un gran favor. Jesús enseña de una manera práctica. Vamos a leer. Dice la Biblia que Jesús les dice a los discípulos. Pero primero se acuerdan que los mandó ¿a dónde? A las diferentes ciudades. ¿Qué iban a hacer? Hablar del reino de Dios. ¿Y Dios les dio qué? Autoridad. Y leemos en la Biblia que donde quiera que iban y había enfermos, ¿qué pasaba con los enfermos? Sanaban. ¿Qué pasaba con los que estaban endemoniados? Los demonios salían, huían. Estos hombres tenían poder de Dios. Judas, también Judas. Dice la Biblia que hasta hacían milagros estos discípulos. Dice la Biblia que estaba Jesús ahí y les dijo, ok, ya tienen hambre, denles de comer. ¿Qué esperaba Jesús? Acabas de hacer un milagro. Levanta el pan y dice, Señor, bendice este pan, todos comen. ¿Qué esperaba Jesús? Que los discípulos hicieron un milagro, uno más de los muchos que ya habían hecho en el nombre de Jesús. ¿Y qué les dijeron los discípulos? Ay, Señor, la verdad no me alcanza mi dinero para comprar tanto pan. Y Dios les dice es que el mensaje del reino de Dios no es como tú te lo imaginas. Vamos a leer todos juntos, por favor. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Dice la Biblia que Jesús tomó a los discípulos y les dijo, traigan todo. Levantó las manos y los discípulos, después de que vieron todos los panes multiplicados, se quedaron, wow. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba entrenando. Estaba entrenando a los discípulos. Miren, un buen maestro enseña con el ejemplo. Si quieres que tus hijos vayan a la iglesia, no los mandes, tráelos. Si quieres que tu hijo trabaja con él. Si quieres tú, imagínense, tu hijo de 10 años. ¿Hay algún hijo de 10 años aquí? Bueno, más o menos de 10 años. Y dice, mamá, quiero comer. Si eres un buen maestro, dices, ok, ¿quieres huevos? Sí, quiero huevos. Le agarras de la mano, te vas a la cocina. Y le dices, hijito, pásame el sartén. Préndele a la lumbre. Échale aceitito. ¿Los quieres revueltos o estrellados? Ambos revueltos. Agarra un platito, rompe los dos huevos, bátelos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Henry? Échale sal. Sí, sal no sabe. Échale sal. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue ahí? Échale el sartén, ¿ve? ¿Qué más? ¿Ya lo dejamos ahí? No, muévelos, que no se quemen. Y luego, ¿qué? Córrele por un plato. Sírvetelos y cómetelos. Tú no le dices, ok, ¿quieres aprender a cocinar? Déjame, te compro un libro para que leas. No, ¿verdad? Les decimos, ok, déjame enseñarte a hacer huevos estrellados. Así es como Dios nos entrena. Ahora, Dios, en nuestras vidas, cuando cometemos errores, todos hemos cometido errores. Todos. Y unos errores que dice uno, uy, este error es para destrucción, ahí no se levantan.
Dios no se burla y ni dice, oh, te caíste, oh, ya no sirves para nada. Eso es una mentira. Dios en su infinito amor, no es como esos malos jefes. Jesús nunca se burla de tus errores. ¿Qué es lo que hace Jesús? Con sus brazos abiertos te dice, te amo, levántate, trata otra vez. Jesús te perdona, Jesús te restaura y Jesús te da una nueva oportunidad. Hermanos, este es nuestro Dios, este es nuestro poderoso Dios, el que nos restaura, nos renueva y nos dice, trata otra vez, hijo. ¿Hasta cuándo? Hermanos, toda nuestra vida Dios nos sigue entrenando y toda nuestra vida Dios quiere que seamos personas de acción. Vamos a orar. Vamos a orar y yo no conozco tu vida. Tú sabes a dónde estás. Tú sabes qué es lo que le estás pidiendo a Dios y Dios, yo sé que te está hablando. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Señor, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David. Tú escogiste tus 12 discípulos y de la misma manera, Señor, nos has escogido a nosotros. Así como ellos tenían dones espirituales, también nosotros tenemos dones espirituales. Así como ellos han visto milagros, también nosotros, Señor, hemos visto milagros en nuestras vidas. Tantas cosas que te hemos pedido y tantas cosas que nos has dado. Y cuando necesitamos otra vez, nos asustamos. Y así como tus discípulos, tratamos de buscar una solución material cuando la solución es espiritual. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo milagros y a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En esta hora, Señor, te pido por las gentes que están aquí. Si alguien viene enfermo, Señor, sánanos. Si alguien viene, Señor, triste, restauranos. Vamos y bendecimos tu nombre, buen Dios. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, nos en la casa de Dios, que la bendición del Padre, que la salvación de Jesucristo nuestro Señor y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos ustedes, hermanos. Vamos en paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.